Palabra de Dios, Juan 3, 16, 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites estar ante tu presencia para glorificarte, para honrarte, para servirte, para entender tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque al menos virtualmente nos podemos reunir y te pedimos, Señor, que pronto nos des un lugar para reunirnos. Para ti, que solo para ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, cuando nosotros vemos la historia del cristianismo, vamos a ver que en los años 1700 existió en Inglaterra un predicador muy famoso realmente, llamado George Whitefield, ¿cierto? George Whitefield se llamaba este predicador. Y cuenta la historia que este predicador frecuentemente predicaba que era necesario nacer de nuevo, que era necesario. Entonces, muchas de sus predicaciones era, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Entonces, un día, un amigo de George le preguntó, porque George, como les decía, repetía mucho este sermón y durante el sermón repetía muchas veces esta frase, hay que nacer de nuevo. Entonces, este amigo le preguntó, George, ¿por qué predicas tan a menudo que es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué eres tan incisivo en esta predicación de que hay que nacer de nuevo? Entonces, ¿quién sabe de pronto cuál fue la respuesta de George? De pronto alguien sabe. De pronto a alguien se le ocurre. ¿Por qué será que George, cuál fue la respuesta de George? ¿Cuál habrá sido la respuesta de George Whitefield? ¿Alguien de pronto se le ocurre? La respuesta de este predicador fue porque hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Porque hay que nacer de nuevo. ¿Por qué predicas esto? ¿Por qué predicas que hay que nacer de nuevo? George le dijo a, a este amigo, porque hay que nacer de nuevo. Y realmente, si analizamos bien, si pensamos bien, nacer de nuevo es un mensaje muy incómodo para todos, tanto para ustedes como para mí. Y sin embargo, lo que nos dice Jesús muy claramente es que si no nacemos de nuevo, no vamos a poder participar del reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede participar del reino de los cielos. Juan 3:3 lo dice muy claramente. Juan 3:3 lo dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús mismo lo dice, no lo estoy diciendo yo, no lo dice otra persona. El que no nace de nuevo no puede ver, no puede participar, no puede entrar al reino de los cielos. Si nosotros queremos participar del reino de los cielos, debemos nacer de nuevo. Aún así sea un mensaje muy incómodo hoy en día, es el mensaje de Jesús. Y lo que nos está diciendo Jesús entonces es que nadie que desee participar del reino de los cielos puede seguir viviendo a su manera. ¿Por qué? Porque todo el que desea participar del reino de los cielos debe nacer de nuevo, debe nacer del Espíritu. Y todo el que nace de nuevo ya no vive para la carne, sino que vive para el Espíritu. Ya no vive para sí mismo, sino que vive para glorificar al Señor con toda su vida. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos a una mujer embarazada. Y una mujer embarazada, digamos, que al principio puede negar u ocultar
ante las personas su embarazo, pero esta mujer en su vida va a, a ver los efectos, va a, digámoslo así, padecer los efectos del embarazo, de esta nueva vida que se está gestando en su útero, ¿cierto? Pero finalmente la mujer embarazada no puede negar u ocultar para sí misma y luego para los demás esta nueva vida que se está gestando en su útero. De la misma manera es nuestra vida cuando nacemos de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra vida es totalmente diferente. Nadie, ningún cristiano puede decir, es que yo nací de nuevo, pero vivo de la misma manera que antes. Nadie puede decir esto. Nadie puede decir esto. Todo el que nace de nuevo cambia. Todo el que nace de nuevo va a padecer, va a ver los cambios de esta nueva vida. Todas las personas. Entonces, eso es lo que nos estaba haciendo evaluar otra vez la palabra a través de Nicodemo. Hemos nacido de nuevo. Realmente nuestra vida es diferente. ¿Será que nuestra vida es diferente? Eso es lo que nos preguntaba la palabra la otra vez. Y la pregunta entonces que nos quedaba también es, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Y así como un bebé no se concibe, ni se gesta, ni nace por sí mismo, así tampoco una persona puede nacer de nuevo por su propia voluntad, por sí mismo, no puede. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos, no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, no tiene nada que ver con la calidad de nuestra moral, no tiene nada que ver con nuestro estatus socioeconómico. El nacer de nuevo no tiene nada que ver con nosotros. El nacer de nuevo es una obra única y total del Señor. Es obra única y total del Señor. Y es por eso que el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros en ese madero, para que hoy cada uno de nosotros podamos participar de ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Entonces ahora la pregunta que nos quedaba la semana pasada es, pero bueno, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús quiere que nosotros nazcamos de nuevo y para eso muere? ¿Por qué pasa esto? Porque la serpiente fue puesta en la asta. ¿Para qué? Y la respuesta es muy clara. Juan 3:16 lo dice. Porque Dios lo envió. Porque Dios lo envió. Pero ¿cuál es el punto por el cual Dios envió a Jesucristo? ¿Por qué envió Dios a Jesucristo? Porque nos amó. Porque Dios nos amó. Vamos a leer nuevamente Juan 3:16, que nunca sobra. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí vemos resumida casi la voluntad de Dios. Aquí vemos resumida toda la Biblia, aquí vemos resumida casi todo el Evangelio. Hay muchos versículos que resumen la Biblia y este es uno de ellos. Este es uno de estos versículos que explican toda la voluntad de Dios, toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de esos versículos que todos deberíamos aprendernos de memoria. Todos deberíamos aprendernos este versículo de memoria. Y cada vez que venga la duda, cada vez que venga el dolor, cada vez que venga el miedo, recordar este versículo. Obviamente, es un versículo que nos está hablando acerca del amor y por eso en un mundo progresista es un versículo que también ha sido muy, digamos, malinterpretado. Pero finalmente es ese versículo el que nos habla acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y que deberíamos aprendernos y entenderlo correctamente. Entonces, como podemos observar aquí claramente, aquí en la palabra, el objetivo de Dios al enviar a su Hijo unigénito no es darnos bienestar, no es darnos riquezas, no es darnos comodidades, sino que el objetivo de Dios al enviar a su Hijo unigénito es darnos vida espiritual, es darnos vida eterna, ¿cierto? Porque miren,
Aquí la palabra nos dice, ¿para qué envía Dios al mundo? ¿Para qué envía Dios a su Hijo unigénito al mundo? Para que tengamos vida eterna, para que tengamos vida espiritual. ¿Y por qué quiere darnos vida eterna? ¿Por qué? Aquí la palabra también es muy clara. Porque nos amó. Porque nos amó. Todo entonces parte del amor de Dios. Nos tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Nos tiene que quedar muy claro esto. Dios nos está dando un amor inmerecido a cada uno de nosotros y es por este amor por el cual Dios envía a su Hijo unigénito y es porque Dios envía a su Hijo unigénito que hoy nosotros podemos participar de la vida eterna. Entonces no es por quienes somos o por lo que hacemos, sino que es por el amor inmerecido de que nosotros estamos recibiendo por parte de Dios que hoy tenemos vida eterna. En otras palabras, si Dios en su soberanía no hubiera decidido amarnos, entonces no habría enviado a su Hijo unigénito. Y si Dios no hubiera enviado a su Hijo unigénito, no tendríamos la oportunidad de recibir y creer en el Hijo unigénito. Y si no hubiéramos tenido la oportunidad de recibir y creer en el Hijo unigénito, entonces no tendríamos vida eterna. Todo parte del amor de Dios que tiene por nosotros. Y por eso hoy tenemos vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna, ciertamente, podemos decir que es vivir infinitamente. En parte podríamos decirlo. Pero, ¿a qué se refiere realmente la Biblia? Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando pensamos, es que yo quiero vida eterna, entonces pensamos, yo quiero ser inmortal, yo quiero vivir eternamente. Pero la palabra no nos está hablando de esto realmente. Cuando la palabra nos está hablando de la vida eterna, realmente nos está hablando acerca de esta relación íntima y personal con Dios por medio de Jesucristo. Es tener esta comunión con Él. Porque para muchas personas es, bueno, es que yo no quiero morir, yo quiero vivir eternamente y por eso voy a creer en Jesús. Y se quedan allí, es que yo no quiero morir. Y esto lo dicen no porque quieran tener una relación con Dios, sino porque le tienen miedo a la muerte. Y por eso quieren creer en Jesús, pero no porque quieren tener una relación con Dios. Pero esto es no entender muy correctamente la palabra. Lo que la palabra nos está diciendo es, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es tener esta relación con Dios, esta comunión con Dios, esta comunidad con Dios y con el cuerpo de Cristo. Entonces, si a nosotros, es que imagínense, y yo por eso les he dicho, ¿cuál es el peor infierno? Para una persona que no quiere estar con Dios, estar con Dios, estar con Dios. Entonces, para nosotros, si realmente queremos estar con Dios, ¿qué es realmente el cielo? Estar con Él. ¿Y qué es el infierno realmente? Es no estar con Él. Pero entonces si una persona no quiere estar con Dios, si una persona no quiere alabar, si una persona no quiere saber nada de Dios, ¿ustedes creen que realmente para él va a ser gozo vivir eternamente en la presencia de Dios? No, para él va a ser el infierno, aún así viva eternamente ante la presencia de Dios. El verdadero infierno del cual la palabra nos está diciendo, aunque la palabra sí nos habla de un infierno, el verdadero infierno de que la palabra nos está hablando, la verdadera muerte espiritual, la verdadera muerte eterna es el estar apartados de Dios. Mientras que la verdadera vida eterna, la verdadera vida de gozo, la verdadera vida espiritual es estar en la presencia de Dios. Ese es el verdadero reino de los cielos. Cuando pensamos en reino de los cielos, cuando la palabra nos habla de reino de los cielos, no podemos pensar en un lugar. Bueno, es que este es reino Colombia, reino Estados Unidos, reino Corea, reino de los cielos. No, no podemos pensar en un lugar. Debemos pensar en el reinado de Dios, en el reinado de los cielos, en la autoridad de los cielos. Cuando Jesús dice, ha llegado el reino de los cielos, ha venido el reino de los cielos, no está diciendo, es que nosotros nos imaginamos como una tierra que viene desde los cielos y que se está como trasladando aquí. A eso no se refiere, sino ha llegado la autoridad del reino de los cielos. Ha llegado la autoridad de Dios, ha venido la autoridad de Dios. ¿Y quiénes pueden participar de esta autoridad? Aquellos que creen en Jesús, aquellos que han nacido de nuevo.
Y por eso es invisible para los que no han nacido de nuevo, porque ellos no se quieren someter a la autoridad de Dios. ¿Y por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Listo? Entonces la vida eterna es esta relación íntima con el Señor. Es vivir personalmente con el Señor. Es esta comunión con el Señor. Entonces estamos ya participando de la vida eterna. Cada uno se tiene que preguntar. Yo no puedo decir que sí o no, pero cada uno se tiene que preguntar, ¿estoy en una relación íntima con el Señor, una relación personal, en una comunión con el Señor, sí o no? Y ahí está la respuesta, si tenemos vida eterna o no. Nosotros ya estamos participando de la vida eterna. La vida eterna no es algo futuro. La vida eterna no es después de que Jesús venga. La vida eterna no es después de que muramos. La vida eterna es desde ya. Desde este momento que estamos conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Desde ya estamos participando de la vida eterna. Desde ya. Pero esto no es por ofrendar, esto no es por vivir una vida sin tacha, esto no es por el número de veces que hemos leído la Biblia, no es por el tiempo que oramos, sino que es por la decisión de Dios de amarnos. Porque sí, Dios toma la decisión de amarnos. El amor es una decisión. El amor es una decisión. Así como yo decido amar a mi esposa y a mi hijo todos los días, Dios también decidió amarnos a nosotros. Y como decidió amarnos a nosotros, envió a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros para que hoy ustedes y yo tengamos vida eterna. No es por quienes somos, no es por lo que hacemos. Dios por sí mismo, antes de la eternidad, escogió amarnos a nosotros. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y lo más maravilloso es que Dios no nos escoge por lo que somos o por lo que hacemos. Porque, de hecho, miremos lo que nos dice Juan 3:16. Es que podríamos predicar solo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué significa la palabra mundo para Juan? ¿Qué significa la palabra mundo para Juan? Significa este mundo, es que los árboles, es que Dios ama la tierra, el mundo, ama el océano Atlántico, Pacífico, y ama los animales, ama toda la humanidad, Kumbaya. No, a eso no se refiere. Cuando la palabra nos está hablando del mundo, nos está hablando de todo ese sistema que se levanta en contra de Dios. Está hablando de un mundo lleno de pecado, un mundo que está centrado en el hombre, un mundo que es rebelde ante Dios, un mundo que busca alejarse de Dios. Pero lo que nos está diciendo Juan 3:16 es casi que para parafrasear y para que lo entendamos. Porque a pesar del mundo, Dios amó al mundo. A pesar del mundo. A pesar de nosotros, Dios nos amó. Es lo que nos está diciendo Juan 3:16. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de que nosotros queríamos alejarnos de Dios, a pesar de que nosotros éramos humanistas centrados en el hombre, a pesar de que nosotros somos egoístas, fornicarios, adúlteros, ladrones, asesinos, herejes, idólatras, avaros, a pesar de todo eso, Dios nos amó. Dios nos amó. Y por eso envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es acaso este el Evangelio? El Evangelio es este, que ninguno de nosotros se merecía este amor. Y sin embargo Dios decidió por sí mismo, no porque nosotros fuéramos tiernos, bonitos, buenos, sino por sí mismo, a pesar de nosotros, decidió amarnos. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. No es por nuestra bondad, no es por nuestra belleza, no es por nuestra ternura, es porque Él decidió amarnos. Dios nos amó a pesar de nosotros. Y sin duda alguna, yo preparaba este sermón y es uno de los más difíciles. Es uno de los más difíciles. Y no porque porque no pueda expresarles con palabras lo teórico. Pero al final lo que se hace imposible es entender el amor de Dios. Entender ese amor de Dios, porque es muy grande. Es extremadamente, infinitamente grande. Uno no lo puede expresar con palabras. Es que el amor de Dios es inmensurable, no se puede medir, es incomparable, no se puede comparar, es indiscutiblemente invaluable, no se puede valorar.
¿Cómo podemos explicar el amor de Dios? Nadie puede hacerlo. El que lo diga que puede, entiende completamente el amor de Dios es un arrogante, porque nadie puede entender el amor del Señor. Imagínense, una de las cosas que yo he hablado con Alder y con Lili, con David, con Ángela y con muchos de los que hoy tienen hijos es, muchas veces yo tengo, digamos, y lo que me pasa también a mí, muchas veces uno está cansado, uno muchas veces se enoja, uno muchas veces siente que ya no puede más. Y sin embargo, cuando uno ve a los hijos, a pesar de que uno está trasnochado, a pesar de que muchas veces le sacan canas, a pesar de que muchas veces uno no sabe qué hacer con ellos, a pesar de todo eso, cuando uno los ve, uno dice, porque yo siento tanto amor. ¿Cómo siento yo tanto amor? Y es algo muy común que decían todas las personas con las que yo he hablado y tienen hijos en estos días. Yo siento un amor que no puedo explicar. Ahora, ¿cómo vamos a poder explicar el amor de Dios? ¿Cómo vamos a comparar el amor que Dios tiene por nosotros? ¿Cómo vamos a compararlo? Es mucho más grande que el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos. Ese es el amor de Dios. Y por eso, miren lo que Pablo ora por la iglesia de Éfeso. Efesios 3, 18 y 19. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, la palabra nos está diciendo que Pablo ora para que los santos entiendan cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, para que ellos puedan comprender el amor de Cristo. Porque Pablo tiene que orar y no se lo explican por medio de la carta, porque no se puede explicar con palabras. Tiene que ser el Señor quien a través del Espíritu Santo nos permita entender su amor. Tiene que ser el Señor. Yo no se los puedo explicar con palabras. Y por eso les digo, muy fácil hablar teóricamente de esto, pero es una de las predicaciones más difíciles. Porque si nosotros no hemos participado del amor de Cristo, si no hemos participado de este nuevo nacimiento, si el Espíritu Santo no ha obrado en nosotros, si no hemos participado del amor del Padre, no podemos entenderlo. No podemos entenderlo. Es como, ¿quién puede entender el amor que un padre tiene hacia sus hijos? Nadie. De la misma manera, ¿quién puede entender el amor que Dios tiene por nosotros? Tanto que envió a su Hijo unigénito por nosotros. Tanto. Porque, sinceramente, yo les digo, yo los amo mucho a ustedes y estoy muy agradecidos, como les dije ahorita. Pero yo no los amo tanto como para entregar mi hijo por ustedes. Yo amo muchísimo más a mi hijo que a ustedes. Y seguramente ninguno va a decir, ay, tan malo el ministro. No, seguramente espero pues que tengamos la madurez para que ninguno se sienta mal porque les acabo de decir esto, porque es totalmente lógico. Pero la palabra nos está diciendo que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito por amor a nosotros, que entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Eso es demasiado amor. Y esto nos está diciendo el gran amor, porque la medida del amor de Dios es Jesús. Porque lo que Dios más puede amar está en el Hijo. Porque lo que Dios más ama en todas las cosas, y no se nos puede olvidar, no somos nosotros, es el Hijo. Lo que Dios más ama sobre todas las cosas es al Hijo, no a nosotros. Y sin embargo, Dios lo entrega por nosotros. Porque la medida de su amor es el Hijo. Porque para demostrar la grandeza de su amor, para demostrarnos a nosotros cuán grande es su amor, entrega a su Hijo. Porque la medida del amor es su Hijo. Y todo eso es porque Dios decidió hacerlo. Dios decidió hacerlo. Entonces muchas personas se imaginan a Dios con una lupa esperando que nos equivoquemos para condenarnos o como un gruñón que nos va a condenar si no hacemos lo que Él quiera. Pero todas estas ideas son una distorsión de Dios. Porque miren lo que nos dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Lo que nos está diciendo la palabra no es que Jesús viene a condenar al mundo. Lo que nos está diciendo aquí la palabra no es que Dios quiere condenar al mundo. Lo que nos está diciendo la palabra aquí no es que Dios no es aquel que está buscando cómo condenar al mundo y el momento en que nos equivoquemos para condenarnos. Nos está diciendo. Y recordemos, entonces estábamos hablando que no es que Dios envía a su Hijo unigénito para condenar al mundo, como para hacer una separación. Bueno, estos se van para el infierno y estos se van para el cielo. Esto no, Dios no es así. Lo que la palabra nos dice muy claramente aquí en Juan 3, 16, 18, vamos a leerlo nuevamente para que de pronto retomemos luego de la interrupción, es porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo muy claramente que no es que Dios envía a su Hijo para condenarnos. Dios no quiere condenarnos, porque Dios es un Dios amoroso, ¿cierto? Pero lo que sí debemos entender es que la humanidad está viviendo en condenación. La humanidad está en condenación. Entonces, no es que Dios condene el mundo, sino que la humanidad ya está condenada. Está viviendo en condenación. Y por eso Romanos 1:28 nos dice lo siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, aquí de pronto la traducción nos da a entender como si Dios fuera el que los entregara, pero realmente cuando vemos otras traducciones vemos que no es que Dios los entregue, sino que como ellos no querían acercarse a Dios, como ellos no quisieron tomar el camino que Dios les otorgó para que tuvieran vida eterna, entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, ustedes quieren seguir ese camino, ¿yo cómo les voy a obligar? Vayan, tomen sus caminos. Tomen su camino de maldad. Tomen su camino de egoísmo, de fornicación, de adulterio, de odio. Si ustedes quieren continuar ahí, yo no los puedo obligar. Porque es que imagínense que Dios realmente nos obligara a ir al reino de los cielos. Realmente tendríamos gozo, paz y realmente serían secadas nuestras lágrimas. No, estaríamos ahí. Yo me quiero ir, yo me quiero ir. No, Dios no nos obliga. Dios no nos obliga porque eso no sería amor. Entonces no es como muchas personas, muchos ateos creen, es que Dios al que no hace lo que él quiere lo envía al infierno. No, nosotros ya estamos, por así decirlo, en un infierno. Nosotros ya estamos en una condenación, en un mundo condenado. Lo que Dios nos da es el camino para que salgamos de esa condenación, para que salgamos de ese infierno, para que salgamos de la muerte y podamos participar de la vida eterna, que es estar en comunión con Él, en comunión con Él. Nosotros estamos en un mundo lleno de mentiras, en un mundo de muerte, en un mundo de destrucción. Entonces, hoy en día vemos a mucha gente con mucho miedo, con mucho odio hacia Dios, porque les han enseñado como que no es que Dios te quiere como castigar, destruir, te quiere enviar al infierno. Pero eso es tan necio como echarle la culpa a los bomberos por el incendio que uno encendió. ¿Cierto? Es como, voy a prender fuego acá y me voy a enojar con los bomberos porque es que se encendió el fuego. No, y por eso debemos entender muy claramente, la condenación proviene de nuestra decisión de autodestruirnos, de no tomar el camino de vida. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos dice, mira, aquí está la opción para que no mueras. Aquí está la opción para que no seas destruido. Aquí está la opción para que no seas condenado. Aquí está la opción, que es la vida eterna. Aquí está Cristo. Y este Cristo yo lo entrego por mi amor. Por mi amor. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. La única manera de evitar la condenación, la única manera de evitar la autodestrucción, el infierno, la muerte, es estando en Jesucristo. No hay otro camino. Así como una rama cortada tiene que ser injertada para poder vivir, nosotros tenemos que ser injertados en Cristo para poder tener vida eterna. Miren, para entrar a Corea yo necesito la visa coreana.
Para entrar a Estados Unidos yo necesito la visa americana. Para entrar a Colombia yo necesito la visa colombiana. Para entrar al reino de los cielos, ¿acaso no se necesita visa? Se necesita una visa, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestra visa al reino de los cielos. Pero para conseguir la visa americana, para conseguir la visa colombiana, para conseguir la visa coreana, de hecho los colombianos no necesitan visa para Corea, para un dato curioso, pero se pueden quedar 3 meses sin visa. Yo para entrar a esos países y obtener la visa necesito cumplir ciertos requisitos. Necesito presentarme a la embajada. Necesito presentarme casi impecable, ¿cierto? Porque uno no se va con cualquier ropa a la visa, a la embajada, porque puede que no lo reciban. No, uno trata de mostrárselo más. Uno trata de mostrar que uno es sano en todos los sentidos, que uno no va a ir digamos, a instalar una bomba en medio de la ciudad, ¿cierto? A que uno no va a ir, digamos, a empeorar la ciudad, sino que uno trata de mostrarse impecable. Yo soy el mejor ciudadano de este país. Así es como uno va. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que nosotros no tenemos que ir a un lugar, no tenemos que cumplir ciertos requisitos, no tenemos que mostrarnos impecables. Porque en este caso, Jesús es quien viene a traernos la visa. Jesús no nos está pidiendo requisitos para que obtengamos la visa. Jesús no nos está pidiendo ser impecables, de hecho nos manda a reconocer que somos pecadores. ¿Para darnos qué? La visa. ¿Y cuál es la visa? Él mismo es la visa para que entremos al reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer? Simplemente recibirlo, simplemente aceptarlo. Pero muchas personas no quieren hacer esto. ¿Esto acaso no es necio? Si yo les dijera, bueno, les voy a regalar visa americana, no harían muchas filas. Pero porque al reino de los cielos no recibimos la visa que es Cristo. Y sé que a veces es difícil. Sé que a veces es difícil creer que Dios lo puede amar a uno. Es muy difícil a veces. Sobre todo porque cada uno se conoce y sabe la podredumbre que hay en uno. Pero miren lo que nos dice la palabra. Juan 3, 19, 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La palabra no nos está pidiendo ser perfectos. Y jamás el amor de Dios dependió de nosotros. Jamás. Jamás. En este caso, la palabra nos está diciendo que el amor de Dios es incondicional. No tiene condición. Y lo que nos está diciendo aquí la palabra es, preséntense ante Dios. No traten de esconder sus flaquezas, debilidades, sus pecados, su maldad, su fornicación, su adulterio, porque nosotros creemos que en la iglesia tenemos que ser como perfectos. Todo lo contrario. La palabra nos está diciendo, si realmente queremos ser de Dios, si realmente somos de Dios, si realmente queremos participar de la luz, tenemos que presentarnos ante Dios con todo lo que somos, porque la condición que nos está diciendo aquí la palabra es, hay que reconocer que somos pecadores. Hay que reconocer que somos malos, que nosotros no hay nada que valga. Nuestros miedos, nuestros temores, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestros complejos. Todo se vuelve una excusa para no presentarnos ante Dios. Pero lo que Dios nos está diciendo es, desnúdense completamente ante mí. Quítense todas las máscaras. Preséntense ante mí con todo lo que son. Que yo con mi amor voy a ser quien va a cubrir esas falencias y esas debilidades. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Porque es que el que no quiere creer en el Señor se esconde. Se aleja. Y eso es lo que hemos visto muchas veces. Y por eso empieza como un odio hacia Dios. Pero miren lo que nos dice Romanos 8, 38, 39. Uno de mis pasajes favoritos. Romanos 8, 38, 39. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Ni la muerte ni la vida. Ni ángeles ni demonios. Ni nuestros temores de hoy. Ni nuestras preocupaciones de mañana.
Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Y dice aquí la palabra, nada en toda la creación. ¿Y saben qué? Nosotros somos parte de la creación. Nosotros somos parte de la creación. Ni siquiera nuestras debilidades, nuestras falencias, ni siquiera nosotros mismos podemos alejarnos del amor de Dios si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero el amor de Dios permanece porque Dios tomó la decisión de amarnos y Dios no cambia. Dios no cambia. Dios nunca cambia. Entonces es muy lamentable que muchos cristianos hoy en día no disfruten la vida de fe porque tienen miedo, porque no son capaces de recibir el amor de Dios. Porque tenemos el amor como algo muy emocional, muy de lógica, pero tenemos que salirnos de eso que nos han enseñado. Es que yo tengo que sentir ciertas mariposas para saber si Dios me ama. No, tenemos que madurar también en el amor. Porque y seguramente todos los matrimonios van a decir, no sentimos mariposas todos los días. Pues qué maluquera sentir mariposas todos los días. Porque nuestro amor ha madurado. Porque sabemos que nuestro amor ya no depende de las emociones o lo que yo siento, sino por esa persona. De la misma manera es con el amor con Cristo. Tenemos que madurar a un grado en el que ya no sea, es que yo siento, es que yo pienso. No, yo sé que Él me ama. Y por eso mi confianza está en Él. Yo sé que Él me ama, aunque puede que yo no sienta nada. Mi esposa conoce mis debilidades, mis falencias. Y seguramente en su época, si hubiera conocido ahora lo que yo soy, lo que uno esconde cuando está en un noviazgo, por así decirlo, de pronto me hubiera dejado, uno nunca sabe. Pero ahora que estamos en un matrimonio, ella me ama, ella me soporta, ella me apoya, ella me entiende. Y de la misma manera yo con ella, porque nuestro amor ha madurado. Porque ya no depende de las emociones, ya no depende de la lógica, ya no depende de los beneficios que yo pueda adquirir, simplemente porque ella me ama a mí y yo la amo a ella. De la misma manera tiene que ser con Dios, que nuestro amor madure, que ya no dependa de emociones, de lo que yo siento, lo que yo pienso, de lo que yo pueda obtener, sino de Dios mismo. Debemos experimentar ese amor de Dios y madurar en el amor. Y madurar en el amor. Entonces, ahora la cuestión que nos queda es, porque ya hablamos del amor incondicional e incluyente de Dios, ¿cierto? Pero no podemos terminar aquí sin aclarar una cosa, porque la palabra es clara con esto. ¿Será que Dios ama a todo el mundo? ¿Será que realmente es correcto decir que cuando yo me monto a un bus o a un taxi, Dios te ama? ¿Será que es lo correcto? En parte sí, porque Dios ama a la creación. En parte sí, porque la palabra nos dice que Dios es bueno y por eso hace que llueva sobre justos e injustos. En parte sí. Pero cuando hablamos de ese amor que tenemos, que Dios siente hacia nosotros, los que estamos en Cristo, ¿será que realmente Dios ama a todo el mundo? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que Dios recibe a todo el mundo? Y hago esta pregunta porque en este mundo progresista existe una idea romántica acerca del amor y acerca de Dios. Y creemos que Dios está obligado, porque Dios es amor y es bueno amar a todo el mundo. Creemos de esta manera. Creemos de esta manera. Y pensamos que Dios está obligado. Es que Dios, si tú eres amor, tienes que orar así. Si tú eres bueno, tienes que orar así. Pero es que quien pone el estándar del amor y de la bondad es Él, no nosotros. Porque nosotros vemos aquí y ya, y es que en serio, no podemos terminar eh, sin aclarar esto. Si vemos en Juan 3:16, vamos a ver que el amor de Dios es incluyente e incondicional, ¿cierto? Es incondicional, es decir, todo el que quiera venir a Cristo recibe el amor de Dios y recibe la vida eterna. Todo el que quiera entrar. Y eso lo vamos a ver en toda la Biblia, que el amor de Dios es incondicional e incluyente, todo. Fornicarios, adúlteros, homosexuales, violador, asesino, ladrón, adúltero, hereje, idólatra, ustedes, yo.
todos los que queramos entrar en Cristo, tenemos bienvenida. Entonces, por eso el amor es incluyente e incondicional. Pero también debemos entender que la palabra nos está aclarando en Juan 3:16 que el amor de Dios también es excluyente y condicional. Y aunque parezcan contrarios, realmente no lo son. El amor de Dios es incluyente e incondicional, pero también es excluyente y condicional. ¿Por qué? Porque mire la palabra. La palabra nos dice muy claramente que Dios no ama a todo el mundo. Nos dice aquí, Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Esaú aborrecí. A Esaú odió Dios. Entonces, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición? Es muy simple, creer en Jesús. Creer en Jesús. Si creemos en Jesús, recibimos el amor incondicional de Cristo, el amor incondicional de Dios. Lo único que debemos hacer es ver a la serpiente, es creer en Jesús, es creer en Jesús y ya. Pero aquel que rechaza el amor de Cristo, el amor de Dios, la vida eterna, aquel que decide más bien alegrarse en sus pecados y rechazar a Dios, ese no puede recibir el amor de Dios, no puede participar de la vida eterna. Y es en esto donde tenemos que entender, el amor de Dios es excluyente, porque el que no cree no recibe el amor de Dios, no recibe la vida eterna. Y esto no hace Dios malo. Antes, esto nos demuestra que para Dios ese amor y esa justicia, Él las valora. Porque Él no está disparando amor a todo el mundo a ver quién le recibe. De hecho, nosotros vemos muchas personas a nuestro alrededor que les disparan a todo el mundo a ver quién les pone un poco de atención. Eso pasa mucho en las redes sociales. Pero nuestro Dios no es aquel que le dispara tiro de escopeta a ver a qué le da. No. Nuestro Dios también es selectivo, por así decirlo. Y su amor no es, aunque es incondicional e incluyente, también es excluyente y condicional. El amor de Dios es para que el que recibe al Hijo y cree en el Hijo. Y si ustedes el día de hoy dicen, yo quiero creer en Jesús, yo creo en Jesús, el amor de Dios está para ahí. Para ustedes, no importa cuántas veces se equivoquen. Pero si ustedes hoy dicen, yo no quiero el amor de Cristo, yo no voy a creer, yo voy a seguir en mis pecados, yo voy a seguir viviendo a mi manera, no tienen amor de Dios. Y suena duro. Y no suena bíblico y no suena tan bonito como muchas iglesias lo dicen. Y yo muchas veces me pregunto, ay, Down, vos sí sos pesimista. Ay, Down, ¿por qué no hablas más del amor de Dios que es para todo el mundo? Que Dios nos, ¿por qué no hablas más de los beneficios? Y leo la Biblia y se me pasa. Porque la palabra nos habla muy claramente que sí, Dios es incluyente y que Dios tiene un amor incondicional. Pero también su amor es excluyente y condicional. Hay que creer. Hay que entrar en Jesucristo. Hay que nacer de nuevo. Muchas personas toman hoy en día ese progresismo, ese cristianismo progresista que ha ocurrido. No, es que tenemos que aceptarlo todo. Tenemos que aceptar todos los pecados. En parte sí. Así como la mujer que fue encontrada en adulterio, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero al mismo tiempo, ¿cómo termina Jesús? ¿Cómo termina Jesús? No peques más. No peques más. Entonces, miren, Jesús es, bueno, yo te amo, pero no peques más. Bueno, cree en mí, pero cree en mí, pero no sigas en lo tuyo. No puedes dejarme. Eso es lo que nos está diciendo. Y de hecho, si nosotros vemos Judas, a Judas, en Judas creo que es 1:18, nos dice, conservaos, manténganse en el amor de Dios. Y veamos esto, ya para que vayamos concluyendo. Primero Proverbios 8:17, lo puse como desordenado. Primero es 8:17. Mire lo que nos dice la palabra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. No está diciendo yo amo a todo el mundo, aquí mi amor es para todo el mundo. El que por favor me ponen atención. No, yo amo al que me ama y me hallan los que temprano me buscan. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Dios nos ama a todos nosotros. Dios entregó a su Hijo unigénito en amor para que creamos en Él y recibamos vida eterna. Pero si no queremos creer en Jesús, no vamos a ser parte de ese círculo de Dios. No somos parte de ese amor de Dios. Pero si decidimos entrar en ese amor de Dios, vamos a tener el amor más infinito, valioso, inmensurable, incalculable del mundo. Listo. De esto nos habla hoy la palabra, hoy los invito. Si alguno el día de hoy no ha experimentado el amor de Dios y dice, es que yo no he experimentado el amor de Dios, lo invito a que le pida al Señor, Señor, permíteme experimentar tu amor y que yo madure espiritualmente para entender que el amor no depende de las emociones o la razón o del bienestar que yo pueda adquirir. Y si alguno ya está en el amor, si alguno ya está en el amor de Cristo, pídanle al Señor, Señor, permíteme mantenerme en el amor y permíteme cambiar, porque aquel que es amado por el Señor cambia. Listo, vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu